pero todo este material está mucho más desarrollado en las transparencias que tenéis disponibles. Entonces, con este resumen, el objetivo es, pues bueno, hacer esa visión general y al final del webinar, pues daros la oportunidad de hacer preguntas, cuestiones o, pues bueno, cualquier duda que tengáis sobre lo que se haya visto en este primer bloque del curso. Pues entonces comenzamos ya. Como digo, este segundo webinar va a introducir la norma 13606 y va a contar lo que es el modelo de referencia de esta norma. 13606, pues bueno, ya a estas alturas supongo que ya lo tenéis claro, es un estándar internacional de la organización ISO, cuyo objetivo es la comunicación y la interoperabilidad semántica de la historia clínica electrónica. Es decir, es un estándar que se ha diseñado específicamente para poder enviar información, bien una parte de la historia clínica electrónica o incluso la historia clínica electrónica completa de una persona, entre dos sistemas de información, dos sistemas de historia clínica electrónica diferentes. Con este objetivo en mente, y 13606, pues bueno, considera que la historia clínica electrónica tiene una serie de características que son, pues que es persistente en el tiempo, es decir, toda la información que se genera queda almacenada de manera persistente en el tiempo para facilitar la asistencia sanitaria futura de los pacientes. Considera también que esta historia clínica electrónica es longitudinal. Esto significa que debe cubrir toda la vida de un paciente, desde que nace hasta que muere. Es decir, la historia clínica electrónica no es únicamente la información que se almacena sobre un paciente en un único hospital, en un único servicio de salud o en un único proveedor de salud, sino que es toda la información de salud perteneciente a una misma persona. Y con esta idea, por lo tanto, la historia clínica electrónica se considera que es distribuida. Es decir, que casi con toda seguridad va a existir información clínica de una persona que va a estar existiendo en distintos ordenadores, en distintos sistemas, y que, por lo tanto, va a hacer falta comunicar todos estos sistemas para poder crear una vista única, una vista unificada de toda la información de un paciente. ¿Cómo afronta este problema? Porque es un problema complejo, ya lo comentamos en el primer webinar, la norma 13606. Bueno, eso también lo comentamos, lo vuelvo a resumir muy brevemente. Pues bueno, lo hace a través de lo que se conoce como una metodología de modelo dual, o una arquitectura de modelo dual. En esta metodología lo que nos encontramos es que, pues bueno, la solución viene dada por dos normas que se utilizan de manera conjunta, o dos partes de la norma que se utilizan de manera conjunta. Por un lado, un modelo de referencia y por otro, un modelo de arquetipos. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas, bueno, la idea al menos. El modelo de referencia simplemente lo entendemos como, pues bueno, una sintaxis básica, unos formatos básicos que representan de manera genérica cualquier información clínica, cualquier información que puede ser registrada en la historia clínica electrónica. Desde esta perspectiva, el modelo de referencia siempre tiene una estructura muy genérica, es decir, no entra en el detalle de cómo son las estructuras de información específicas que se pueden registrar en una historia clínica electrónica, es decir, por ejemplo, los tipos de documentos específicos que puede haber en una historia clínica electrónica, sino que son unos ladrillos genéricos y muy reutilizables. Esto es lo que vamos a ver hoy y bueno, lo que forma parte de este primer bloque, y enseguida veréis cómo se hace esta aproximación genérica que digo. Por otro lado, con esos bloques podríamos construir, pues bueno, cualquier tipo de estructura dentro de la historia clínica electrónica. Para definir estructuras específicas que tienen un sentido, plantillas específicas, por ejemplo, de información, es para lo que tenemos el segundo modelo del modelo dual, que es el modelo de arquetipos o los arquetipos. Estos arquetipos van a ser, como digo, una especie de plantillas que nos van a definir estructuras válidas dentro de la historia, estructuras de datos válidas dentro de la historia clínica electrónica.
Esto lo veremos en la semana que viene en el segundo webinar. Cuando combinamos estos dos modelos es cuando tenemos pues, bueno, toda la potencia del modelo dual. Por un lado, por ejemplo, en el caso de 13606, el modelo de referencia, esos ladrillos básicos, pues son los que veis ahí, que son los que vamos a ver hoy. Carpetas, composiciones, secciones, entradas, grupos y elementos, son elementos genéricos. Y un arquetipo es simplemente definir una combinación de todos estos ladrillos y decir, pues bueno, si quiero definir lo que es un informe de laboratorio, creo un modelo que es una composición, que tiene una serie de entradas y una serie de elementos, es unos planos, unas plantillas. Y esta utilización conjunta pues es lo que le da toda la potencia de uso al modelo dual y por lo tanto también a la norma 13606. Simplemente por acabar el resumen sobre esta norma, decir que está compuesta por 5 partes y como podéis ver, pues la primera parte es precisamente modelo de referencia y la segunda modelo de arquetipos, que son los contenidos principales del curso que estamos haciendo. Hay otras 3 partes, pero bueno, son más de información adicional o complementaria para facilitar la implementación de esta norma, pues incluyendo tanto unas terminologías internas, características de seguridad, de políticas de acceso a la historia clínica electrónica y la parte quinta, pues bueno, especificación de interfaces precisamente para comunicar información clínica entre sistemas distintos. Estas 3 partes, la tercera, la cuarta y la quinta, no se ven en detalle en el curso, pero bueno, simplemente que sepáis que existen y si tenéis que implementar la norma, pues bueno, hay que ver toda la norma en su conjunto. Pues bien, vamos a entrar ya en lo que sería el modelo de referencia, que como digo, lo vamos a ver hoy muy brevemente, todo el detalle lo vais a tener en las transparencias. Tan brevemente, pues bueno, como que directamente pues, os muestro esta imagen, que es el resumen de los componentes del modelo de referencia 13606. Como podéis ver, es una estructura realmente muy sencilla. Si bueno, los que seáis los que seáis informáticos o vayáis a trabajar a nivel de implementación de esta norma, veréis las clases que hay por detrás de esto, la parte técnica que hay por detrás de esto y veréis que es bueno, un poco más de detalle, pero no mucho más. Es decir, esta figura resume muy bien la simplicidad de la norma 13606. Y como podéis ver, pues bueno, básicamente se trata de generar, de representar extractos de historia clínica electrónica, veremos más adelante qué es esto del extracto, que puede tener, bueno, una información demográfica y luego la estructura básica de cualquier historia clínica electrónica. ¿Y de qué se compone cualquier historia clínica electrónica? Bueno, la aproximación de 13606 realmente es una representación muy orientada a la documentación clínica, es decir, lo que veis aquí realmente lo que está representando es básicamente cualquier documento clínico, pero en realidad podría representar cualquier documento de cualquier dominio. ¿Qué tipo de documentos? Pues bueno, en primer lugar tenemos las carpetas, el folder que aparece al principio de todo, que es organizador de documentos. Esas carpetas contienen composiciones, que son el equivalente a un documento, contienen secciones, entradas, bueno, ahora en las siguientes transparencias lo vamos a ver en detalle. Pero veis que, ya digo, son muy pocas clases y este es el modelo de referencia de 13606, no es más. Como digo, en primer lugar tenemos las carpetas que se corresponden con un nivel de organización de la historia clínica electrónica, de documentos, de composiciones de historia clínica electrónica. Permiten agrupar información relacionada. Pues, por ejemplo, podríamos crear carpetas pues que agrupen desde el punto de vista de un servicio de atención, oncología, por ejemplo, o pediatría. O podríamos organizar carpetas por orden cronológico, información relativa al 2006, al 2007, al 2008, al 2009. O podríamos tenerlo todo a la vez. La ventaja que nos proporciona una historia clínica electrónica es que precisamente la misma información la podemos organizar de manera muy fácil con distintas vistas de manera simultánea.
Entonces las carpetas nos van a permitir hacer esto precisamente, organizar la historia clínica electrónica de la manera que sea más adecuada. ¿Qué tenemos a continuación? Pues bueno, la historia clínica electrónica está compuesta, nunca mejor dicho, por composiciones. Una composición, de manera intuitiva, la podemos asemejar a un documento clínico. No es exactamente lo mismo, pero intuitivamente nos vale esta idea. Es decir, lo que sería un documento clínico en papel tradicional que todos estamos acostumbrados a ver, es lo que representaría una composición. Es el conjunto de información que se ha generado durante un acto sanitario. ¿De acuerdo? Durante un acto de atención sanitaria o durante un acto de investigación, por ejemplo, o bueno, cualquier evento clínico que queda recogido y agrupado en estas composiciones, en estos documentos. ¿De qué se compone un documento? Pues como digo, esto es muy genérico. Pues un documento se compone de secciones. Las secciones son simplemente cabeceras, encabezamientos, que me permiten pues organizar el contenido dentro de un documento. De manera, pues bueno, informal, que pueden estar anidadas, puede tener secciones dentro de otras secciones y, ya digo, únicamente su función es proporcionar una organización del documento. ¿Qué encontramos dentro de las secciones? Bueno, tenemos las entradas y esta es seguramente la clase más importante que vais a encontrar en 13606. Bueno, la composición por un lado, porque es el documento global, y la entrada por otro. La entrada hay que entenderla bien. La entrada lo que representa es un conjunto de información que se registra en un mismo momento dentro de la historia clínica electrónica. Es decir, es el trocito de información o la porción de información que se genera en un momento dado y que se anota en la historia clínica electrónica. ¿Qué puede ser esto? Pues bueno, si pensamos bien o vemos los ejemplos que hay, cuando se realiza una observación, pues el paciente tiene, o una medición, el paciente tiene una temperatura corporal de 37 grados. O se realiza un diagnóstico, el paciente le diagnostico diabetes mellitus. O al paciente se le aplica un procedimiento. Se le ha hecho una apendicectomía o se le ha hecho, pues bueno, se le ha implantado una prótesis. Todas estas anotaciones se realizan porque ha habido ese evento clínico, ha sucedido algo clínicamente relevante y se anota en la historia clínica electrónica. Eso es una entrada, es ese registro de algo que ha tenido lugar en un momento dado en un evento clínico. Vale, sí, en esencia es eso. Y ahora en los ejemplos que hay aquí, bueno, y el ejemplo que habrá después, yo creo que también lo tendréis, se verá más claro. David, una pregunta allí. Sí, dime. Cuando decías la observación, o sea, el entry incluye tanto, digamos, la pregunta como la respuesta, por ejemplo, temperatura 20. La entrada sería toda esa sentencia, tanto el parámetro como su resultado. Sí, de hecho la entrada está compuesta, de hecho, que es lo que viene a continuación, de múltiples datos independientes. Es decir, Okay. yo puedo tener múltiples observaciones y múltiples valores registrados, pero eso sí, se registran todos de manera simultánea. El ejemplo más típico que siempre se pone es el de la presión sanguínea. La presión sanguínea, por ejemplo, puede estar compuesta por la presión sistólica y la diastólica, pero ese par de valores siempre forman parte de una única anotación. Se evalúan a la vez, digamos, ¿no? O se registran a la vez, la presión Perfecto. sistólica y la diastólica, porque se miden a la vez. Eso, por lo tanto, es una entrada, que luego va a tener dos componentes internamente, que es lo que Listo. viene a continuación. Bien, gracias. Bueno, precisamente esas componentes que se registran dentro de una entrada, esa información, puede también organizarse. Podemos no ser simplemente datos individuales, sino que podemos necesitar combinarlos o registrarlos en formato de una tabla, de una lista de valores, de una serie temporal, por ejemplo. Para eso tenemos un agrupador también genérico que se llama el clúster o el grupo.
Y ya digo, sirve para representar, quedaros con esta idea intuitiva de nuevo, por ejemplo, una tabla de datos o una serie temporal de datos. Datos que son el mismo, que se van registrando de manera secuencial, o datos que están organizados en formato de una tabla, por ejemplo. ¿Qué es lo que agrupa un clúster? Pues los elementos. Y este es el nivel, digamos, más bajo de registro, y que se corresponde, ahora sí, a cada una de estas, medidas. Bueno, de cada uno de estos valores registrados en la historia clínica electrónica. Por ejemplo, pues en la imagen que tenéis podemos ver que se le ha hecho un procedimiento de una cirugía que tiene un nombre. Bueno, eso sería un elemento, es esta parte de aquí, ¿no? Cirugía realizada, pues una biopsia de hueso, no sé, de marro, no sé qué es eso. Eso se hace, es una anotación, es un nombre que se anota y se registra. Tiene una fecha también, pues bueno, eso se puede registrar como un elemento que va junto al anterior. Son dos elementos de información y podrían haber muchos más. Podríamos poner, bueno, no se me ocurre ahora, pero bueno, podríamos tener muchos más elementos de información y todos ellos se componen información o forman parte de la misma entrada. Como has visto, vuelvo hacia atrás un momento. La entrada sería todo un procedimiento que se realiza, se anota en conjunto porque el evento es el mismo procedimiento. Y se compone internamente de dos elementos en este ejemplo. ¿De acuerdo? El nivel de elemento, ya digo entonces, es cada uno de los datos registrados en la historia clínica y por tanto tiene asociado cada elemento un tipo de datos, que es lo que vamos a ver a continuación. Los tipos de datos, los tipos de información que podemos registrar en la historia clínica electrónica. Hasta aquí, si estos elementos, esta estructura que hemos visto la tenéis más o menos clara, tenéis el 70% de 13606 sabido, porque realmente se trata de entender para qué sirve cada una de las clases que tiene, cuál es el nivel de detalle que nos da cada una de ellas y cuál es su funcionalidad o su utilidad, y a partir de ahí, pues bueno, saber que podemos combinarlas para registrar cualquier información clínica. Continúo. En cada elemento, como digo, pues vamos a tener un tipo de datos potencialmente. En la presentación completa tenéis descritos pues, todos estos tipos de datos, son bastantes, pero bueno, son también bastante independientes, es decir, no se solapan. Cada uno tiene una utilidad y un objetivo. He puesto aquí, no los he puesto todos en este webinar, solamente he puesto los que considero que son más esenciales. Y simplemente, pues bueno, como ejemplo, pues ¿qué podemos registrar? ¿Qué tipos de valores podemos registrar en una historia clínica electrónica? Pues podríamos registrar números enteros, números que no tienen decimales, ¿no? O números reales, que son números que tienen decimales. Valores lógicos, es decir, un sí o un no, un verdadero o un falso, simplemente. Texto libre, pues lo que es un texto sin más, sin ninguna otra codificación ni nada, simplemente un texto que alguien ha escrito. Ya veis que son tipos muy básicos. Un tipo de datos codificado. Este es muy importante cuando hablamos de historia clínica porque es el que nos va a permitir registrar datos que se registran utilizando una terminología clínica. Es decir, si usáis una terminología como puede ser ICD para registrar diagnósticos o LOINC para registrar pruebas de laboratorio o SNOMED que nos sirve un poco para todo, pues bueno, eso al final cuando registro un dato de este estilo en la historia clínica yo tengo que registrar en realidad dos cosas. Por un lado, qué terminología estoy usando, pues SNOMED, LOINC, ICD, cualquier otra, o una local también, ¿por qué no? ¿Y qué código de esa terminología es el que estoy registrando? Pues el código 4818 de SNOMED. El tipo CV de Coded Value o dato codificado, precisamente lo que me permite es registrar este tipo de información, ese par de valores, código y sistema terminológico. ¿De acuerdo?
Y el que viene a continuación, el texto codificado, realmente es una combinación de los dos anteriores, es decir, del texto del CV y del texto simple. ¿Por qué? Porque este es un caso muy típico en información clínica en el que quiero registrar simultáneamente un texto libre y además asociarle un código. Esto es muy común, por ejemplo, en los diagnósticos. Posiblemente el diagnóstico lo quiero escribir con un nivel de detalle, con un texto libre, descriptivo, de alguna manera, del diagnóstico, que bueno, en el proceso mental de la asistencia que tiene el médico es la conclusión a la que llega, pero a lo mejor el mismo o el sistema de manera automática o posteriormente en una sesión de codificación se le puede asignar a ese diagnóstico que es escrito como texto libre un código anexo que pues bueno, lo asocia con una terminología ya formal, ¿no? Una terminología clínica como las que hemos comentado. Pues el codec text lo que nos va a permitir es registrar todo esto de manera junta, ¿no? Todo en conjunto. El texto libre y un código anexo. Tenemos el tipo ED también, que es para datos multimedia, pues siempre que quisiéramos registrar, por ejemplo, una imagen, un sonido, un vídeo, un documento PDF, por ejemplo, cualquier cosa que consideremos un formato multimedia. Tenemos cantidad física, que nos sirve para representar medidas con unidades. Esto también es muy importante en la información clínica. A diferencia de lo que sería registrar un número entero. Un número entero que hemos visto al principio podría servir, por ejemplo, si queremos registrar número de cigarrillos que fuma un paciente al día. Pues 30, eso es un número entero, ya está. Una cantidad física, por contra, lo que nos permite registrar es información un valor de datos que tiene una unidad de medida. Por ejemplo, lo que tenéis en pantalla, ¿no? Si medimos la presión sanguínea, pues a lo mejor nos da que tiene 182 milímetros de mercurio, porque esa es la medida. O si medimos la altura de una persona, pues a lo mejor decimos que tiene 175 centímetros o 1,75 metros. De ahí la importancia de registrar tanto la medida, el valor medido, como la unidad de medida. Physical Quantity o PQ es el tipo de datos que nos permite hacer esto. Y bueno, por acabar, simplemente pues tenemos también tipos de datos para registrar fechas o momentos temporales, bien sea una fecha simple, el tipo date, año, mes y día, va en ese orden inverso, o un TS, timestamp, o una marca temporal que me registra tanto la fecha como la hora, pues año, mes, día, hora, minuto y segundo. Y bueno, la duración que representa pues simplemente un periodo de tiempo. No es una fecha concreta en el tiempo, sino que es un periodo que tiene un inicio y un fin. Ya digo, simplemente esto es para que os hagáis una idea de los tipos esenciales que tenemos y como veis, como he dicho, cada uno tiene un uso muy específico y cuando os enfrentéis a decidir, por ejemplo, un tipo de datos, pues está bastante claro o es relativamente sencillo llegar a saber cuál es el tipo de datos adecuado según el caso que se esté registrando en la historia clínica. Y bueno, vamos a ver todo esto simplemente en un ejemplo para que pues bueno, veáis un poquito más claro cómo se utiliza este modelo de referencia genérico. Pues bueno, el ejemplo este, que es el mismo que tenéis en las otras transparencias, que es que queremos representar la información de una visita ginecológica o obstétrica que se realiza pues, bueno, por una paciente en un momento dado, es la de la semana 28 del embarazo en este ejemplo, pues le comenta el estado de salud, unos síntomas que tiene, que se ha sentido mareada y que tiene acidez. El médico le mide la presión sanguínea y le hace un examen al feto, examina el estado del feto, ve cuál es la posición en la que se presenta y cuál es el pulso del feto en este caso, no de la paciente, sino una medición del feto. Si toda esta información la quisiéramos representar usando 13606, pues bueno, se haría básicamente de la siguiente manera. En primer lugar, habíamos comentado, lo he dicho muy rápido, pero bueno, que teníamos el extracto,
la vista de la historia clínica electrónica de una paciente, es el contenedor de la historia clínica, para la paciente, pues bueno, su identificador. Podemos opcionalmente tener una organización, como hemos dicho, de carpetas. En este caso, pues decidimos que hay una carpeta de obstetricia para ir agrupando ahí todas las revisiones obstétricas que se le hayan hecho a la paciente. ¿Qué tendríamos a continuación? Tendríamos la composición que se corresponde, digamos, con el informe, con el documento que se genera en esta visita que se ha realizado en la semana 28. ¿Y qué va a contener esta composición? Pues en primer lugar podemos definir que tiene una sección de síntomas. Síntomas que lo que tienen en esencia son dos registros que son un síntoma de que está mareada y un síntoma de que tiene acidez severa. En este caso, bueno, en el ejemplo hemos usado dos tipos de datos para que veáis la diferencia. Podría registrar que esa frase que he dicho de si me siento mareada la registra como un texto libre. Pues simplemente digo, pues esto es un elemento de tipo, bueno, es el síntoma, que es de tipo texto libre y pongo el texto tal cual se queda registrado. O podría usar, como en el caso de la acidez severa, un valor codificado, un CV que habíamos dicho. Y digo, pues una terminología, un código de esa terminología. Pues bueno, obviamente cuanto más se estructure la información, cuanto más codifique, esta información luego podrá ser más reutilizable. Pero bueno, aquí en el ejemplo es para que veáis dos aproximaciones. Esta composición continuaría. Sigo con la composición, obviamente esto sigue dentro del extracto y de la carpeta correspondiente. Tengo una nueva sección, signos vitales. En este caso se ha medido una presión sanguínea. Y es el ejemplo que había dicho antes. Precisamente es una entrada porque la presión sanguínea se registra simultáneamente, pero tiene dos valores, la sistólica por un lado y la diastólica por otro. Pues bueno, los dos se registran y los dos se registran como cantidad física, como un PQ con un valor y una unidad de medida. Y finalmente, pues encuentro con una sección de examen abdominal en la que tengo pues la información que me faltaba por registrar. La presentación en la que venía el bebé, pues que viene longitudinal y cefálica, que viene de cabeza, ¿no? Y las pulsaciones, la medida de pulsaciones que se le hacen al feto. Pues bueno, la cantidad medida de la presión, de las pulsaciones. En el contenido de este bloque habréis visto que una característica de las entradas es que puede registrar información no solo del paciente, sino que puede registrar información de otra persona o de otra persona, de otra gente, de otra entidad. Este sería un ejemplo. Estamos en la historia clínica de la madre, en la historia clínica, pues el número de identificador que teníamos, pero estos dos datos no son de la madre, son del feto, son del bebé que está dentro. Bueno, las entradas me van a permitir decir cuál es el sujeto de atención al que se refiere esta información. En este caso, marcaría estas dos entradas como que es información que no es de la madre, sino que es del bebé. ¿De acuerdo? Bueno, esto nos lo permite hacer las entradas de 13606. Y bueno, ya nos vamos hacia el final. Lo que queda ya son pues, bueno, otras características que dispone la norma, el modelo de referencia 13606. Pero bueno, no por ser las últimas son menos importantes, de hecho son muy importantes, que es el registro de información de contexto. Todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las clases que hemos visto hasta ahora, lo que nos permiten es registrar información clínica, puramente clínica, datos clínicos observados en una sesión de atención sanitaria, registros pues bueno, del estado de salud de la persona. Claro, toda esa información nunca viene sola, no es simplemente la información clínica y ya está. Esa información siempre va acompañada de un contexto en donde se ha realizado la atención, quiénes han estado presentes en ese proceso de atención, dónde se ha hecho, también un contexto legal, pues bueno, qué organización ha tenido lugar, con qué autoridad se han realizado estos actos sanitarios. Toda esta información de contexto es, por un lado, muchas veces legalmente obligatorio registrarla y por otro lado es clínicamente
muy importante para hacer una interpretación correcta de la información registrada. Es decir, si yo simplemente tuviera los datos clínicos en bruto, en plano, registrados, sí tendrían pues, el valor que tienen, pero a lo mejor podríamos provocar errores de interpretación por faltarnos el contexto en el que se han realizado estas anotaciones. El contexto, pues el caso más claro es el que hemos visto del sujeto de información. ¿Sobre quién se refiere esta información? ¿Sobre el propio paciente o sobre otra persona? Hemos visto el ejemplo del feto. Podría ser información de un donante, en el caso de una donación de un órgano. Podrían haber otros ejemplos. Bueno, el tema del sujeto de información se ve claramente cuál es la importancia de la información de contexto. También el control de versiones, pues bueno, una misma información puede ir con el tiempo, ir evolucionando, ir modificándose o ir corrigiéndose, y todo esto se debe gestionar. ISO 13606, todo esto lo hace a través de 4 clases principales. No voy a entrar ahora ya en mucho más detalle para no hacerlo más largo, pero bueno, esas 4 clases, que como una vez más insisto, las tenéis descritas en el material, son, pues bueno, la clase AuditInfo, que me va a permitir registrar información de auditoría, es decir, las firmas o las confirmaciones de una información clínica. En sanidad, pues bueno, es esencial que si se genera, por ejemplo, un documento, para que tenga una validez, es que alguien sea el responsable legal, el responsable clínico que atestigua la validez de esta información. La clase AuditInfo nos permite hacer precisamente eso, decir una información de auditoría. Es que me quedo pensando porque creo que me estoy contando la que no es. Esta es información de auditoría únicamente, sí. Esta es información de bueno, sí, perdonad porque me he confundido con otra. La información de auditoría es la información relativa al contexto más puro de la atención sanitaria, es decir, en qué momento se ha realizado la atención sanitaria, quién es el que ha registrado esta información y, en su caso, pues gestiona el versionado de los datos de la información sanitaria. Perdón porque me he hecho un lío. Lo que os estaba contando venía después, que es esta de aquí, es la de Attestation Info. Esta sí que es la de la firma que os estaba comentando. Estos datos de Attestation Info o información de atestación es el que me dice lo que se decía de la firma, la validez legal de una información que ha quedado registrada en la historia clínica electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos Attestation Info, tenemos información de auditoría, básicamente pensad que son los tiempos en los que se ha generado una información, el momento temporal, el versionado que se puede generar de esa información, etcétera. Otra clase de contexto es la asociada a las entidades o a los sujetos de información, precisamente la que me permite decir sobre qué sujeto de información se refiere a una determinada información registrada en la historia clínica. Esta es muy sencilla. Y por último, el Functional Role, que nos permite registrar información sobre participaciones. En un acto clínico tenemos el paciente por un lado y tenemos todos aquellos profesionales u otros participantes que han estado involucrados en este acto clínico. Esta clase de Functional Role es lo que me permite documentar todo eso. Pues si imaginamos una cirugía, pues vamos a tener al cirujano, al anestesista, al personal de enfermería de apoyo, a lo mejor un segundo médico también de apoyo. Pueden haber muchas personas involucradas en este acto sanitario. Pues bueno, esta clase nos permite registrar toda esa información. He dicho personas, en realidad también pueden ser otras cosas que no sean personas, pueden ser dispositivos, pueden ser dispositivos sanitarios o un software a lo mejor o alguna herramienta en particular que se utiliza en un acto sanitario y que también se queda registrada. Pues, por ejemplo, si medimos una presión arterial o si tenemos un cardiograma, podemos registrar cuál es el equipo de cardiografía que se utilizó, el dispositivo, el cardiógrafo que se utilizó para hacer este registro. Y esto nos sirve pues en el futuro si se detectara, por ejemplo, que había un error de calibración en ese dispositivo, saber
qué información se registró utilizándolo y por tanto poder actuar y hacer la corrección que correspondiera. Por tanto, los participantes no son solo personas, sino también pueden ser dispositivos, pueden ser software, por ejemplo, de ayuda a la decisión o cualquier otro elemento involucrado en la atención. Ya vamos acabando. Adicionalmente a todo esto, 13606 también nos da un pequeño modelo de información demográfica, es decir, para representar datos relativos a la información poblacional, la información de los pacientes o de los agentes estos que participan en la atención. Esta información demográfica en 13606 tiene un uso más bien opcional en el sentido de que no pretende ser un sistema completo de información demográfica, no pretende ser un modelo para representar o para implementar un sistema de información poblacional. El único objetivo de las clases demográficas de 13606 es lo que pone aquí, proporcionar una descripción mínima suficiente para, por un lado, permitir la interpretación de la información, pues saber que si hablo del paciente, de qué paciente hablo, y en su caso enlazar este paciente con, ahora sí, el sistema de información demográfica, el sistema de información poblacional que pueda existir en la organización. Es decir, pues me va a permitir, por ejemplo, usar un identificador que luego, si me voy al sistema poblacional, me da ya todo el resto de datos del paciente. Por tanto, insisto, el objetivo es simplemente que cuando yo comunico información usando 13606 con las clases demográficas puedo simplemente indicar sobre quién estoy hablando con un identificador. Y muy resumidamente esto es lo que contiene el modelo demográfico. Podemos estar hablando de un software, un dispositivo, como habíamos dicho, podría estar hablando de una organización o una persona, y en el caso de las personas pueden ser profesionales sanitarios o el sujeto de la asistencia. Tan sencillo como eso. Y ya para acabar, y así ya pasamos a las dudas que tengáis, simplemente comentaros el extracto. El extracto, como os he comentado, pues es el contenedor de toda la información clínica de un único paciente. Y también, según os he comentado, en 13606 este extracto puede ser simplemente un documento, como en el ejemplo que hemos visto, un único documento que se quiere comunicar, o podría llegar a ser la historia clínica completa de una persona. Es decir, puede cubrir desde lo más pequeñito a la historia clínica completa. Eso sí, referida a un único sujeto de la asistencia, un único paciente. Simplemente os he puesto aquí una figura para que veáis conceptualmente, ¿no? ¿Cómo es esto del extracto? Pues bueno, el extracto es simplemente un contenedor que bueno, tiene por un lado potencialmente esta información demográfica con algo de información del identificador del paciente y por otro lado tiene la información clínica, que son las clases que hemos visto, composiciones, entradas, etcétera, con todos los registros clínicos. Y bueno, estas dos partes se asocian. Y dices, pues bueno, cuando hablo de que esta entrada trata sobre un paciente particular, en la parte demográfica podría tener algunos detalles de su nombre, su identificador, etcétera, para completar esta información. Y todo este extracto es lo que 13606 me permite comunicar, generar esta información de un sistema existente y enviársela a otro, que es el que lo va a recibir y la va a poder interpretar. Pues ya está, con eso acabamos el resumen de lo que ha sido el contenido de este primer bloque, este primer webinar. Y bueno, a partir de ahora pues nos quedan unos minutos y cualquier duda que tengáis o cuestión, pues bueno, la podemos ir comentando. Gracias. David, entonces vamos a hacer como la siguiente metodología. Ya hay una pregunta en el chat. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, me puedes... Sí, hay una pregunta en el chat. No, y la puede hacer directamente, yo le activo el micrófono. Ahí es una pregunta. Vale, me gustaría saber el grado de adopción del estándar, en qué partes del mundo se usa más y desde hace cuánto tiempo. Gracias. Buena pregunta. A ver, el estándar es relativamente nuevo. El estándar se aprobó por primera vez su versión definitiva en el año 2008. Es decir, que no tiene
no tiene ni 10 años todavía. Cuando hablamos de estandarización son procesos muy lentos y que cuesta mucho mover. Y entonces, pues bueno, la verdad es que la adopción actual de este estándar es bastante baja. Ahora bien, esta respuesta tiene un par de matices. Por un lado, tiene una adopción bastante baja desde el punto de vista de, por ejemplo, de estar implementado en sistemas reales en funcionamiento. Hay experiencias, hay bastantes experiencias. En España, por ejemplo, nosotros en particular hemos sido bastante punteros en este aspecto, en experiencias reales de adoptar este estándar para generar distintos tipos de problemas, proyectos de conciliación de medicación entre atención primaria y atención especializada, o para generar historias clínicas resumidas, documentos de historia clínica resumida, etcétera. Ya digo, esto es desde el punto de vista de implementación, relativamente baja. Ahora bien, cuando veáis el modelo de arquetipos de la semana que viene, veréis la potencia que tiene este estándar como mecanismo para modelar historia clínica electrónica, es decir, para crear modelos de información clínica. Y desde ese punto de vista sí que está teniendo una adopción bastante mayor, es decir, aunque no llegue a implementarse, porque ya digo que eso va a llevar seguramente más tiempo, pero como mecanismo para definir modelos, para definir arquetipos, estructuras de información de referencia, como tal sí que tiene una adopción bastante, mucho más importante. En España, por ejemplo, se está usando como estándar para definir los contenidos de los documentos clínicos de la historia clínica nacional. Y bueno, en el proyecto de salud UI de HCM, pues bueno, también se va a utilizar, pues precisamente como digo, como herramienta para hacer una primera definición de modelos de manera genérica, que luego se implementarán, pues en el caso del proyecto de Historia Clínica Nacional de Uruguay, pues se implementará con HL7CDA, pero bueno, este estándar se puede usar, ya digo, como mecanismo de modelado, como mecanismo de modelado genérico. Esta respuesta además viene muy bien porque me acaban de hacer en el chat una segunda que pregunta sobre OpenHR. Entonces la respuesta que os estaba dando también tiene una parte de respuesta por lo que respecta a OpenHR. OpenHR, bueno, si me preguntáis es porque alguien lo habrá oído, supongo, a lo mejor alguno de vosotros no, pero bueno, es una especificación que existe libre, son unas especificaciones para crear sistemas de historia clínica electrónica. Muy brevemente, el origen de OpenHR, más que un predecesor, 13606 y OpenHR surgieron de manera simultánea. Esto, bueno, si hacemos un poco de historia, desde los años 90 en distintos proyectos en la Unión Europea que intentaban resolver el problema precisamente de la representación de historia clínica electrónica, de la comunicación, de la interoperabilidad semántica de historia clínica electrónica, pues llegaron a esta aproximación del modelo dual de separar modelos de referencia, modelos de arquetipos, etc. Fue la solución a la que se llevó después de más de una década de proyectos de investigación, y a partir de ahí digamos que surgieron dos ramas principales. Por un lado, gente que participó en esos proyectos lo llevó a las organizaciones de estandarización y es lo que dio lugar a 13606, con un objetivo, ya digo, de comunicar historia clínica electrónica, y otra gente que también participó en estos proyectos, pues bueno, lo hicieron de manera más libre y fue el origen de OpenHR. Entonces, estos dos modelos, 13606 y OpenHR, podríamos decir que son iguales, yo diría que al 90%. Son iguales. El modelo de arquetipos que veremos la semana que viene es el mismo exactamente y el modelo de referencia es muy parecido. Es muy fácil trabajar con 13606 y pasar a trabajar con OpenHR y viceversa, porque los modelos son muy parecidos. No son, por tanto, exactamente iguales. No se puede decir que uno sea predecesor del otro, sino que simplemente pues bueno, vienen del mismo origen y cada uno pues ha ido creando su versión, digamos, de la solución. Y precisamente OpenHR sí que tiene una adopción mucho más alta que 13606. OpenHR sí que,
volviendo a la pregunta de antes, el grado de adopción, pues OpenHR en Brasil tiene está teniendo mucho impulso. En el Reino Unido también tuvo su momento de interés, bueno, lo sigue teniendo. En Australia, por ejemplo, también se ha utilizado OpenHR. En Rusia también ha habido implementaciones, en Alemania también ha habido, en Noruega, ahora mismo Noruega es posiblemente el país donde OpenHR se está adoptando de manera más decidida y a nivel nacional para toda la información clínica nacional en Noruega. Entonces, pues bueno, sí que hay muchos más ejemplos de uso de OpenHR, pero ya digo, la esencia de los dos es la misma y por tanto, bueno, los podemos meter dentro de un mismo saco cuando hablamos del grado de implementación o de adopción. Bien, de nada. A ver, otra pregunta, no me queda claro la relación entre entry y element. Vale. Mira, por ejemplo, este ejemplo, sí, a ver si lo explico bien. Por ejemplo, si quisiéramos registrar los resultados de una prueba de laboratorio. Si pensamos en una prueba de laboratorio, lo que tenemos es una muestra que se analiza, por ejemplo, sangre, y de ahí hacemos las pruebas que se requieran y obtenemos una serie de valores, pues el nivel de glóbulos blancos, el nivel de glóbulos rojos, etcétera. Claro, la muestra y el análisis que se hace de esa muestra se hace de manera simultánea, es decir, la analítica, no sé, tampoco soy experto, pero bueno, la analítica de esa muestra se le aplica una serie de, bueno, la evaluación que se le tenga que hacer y el resultado es que me da todos estos valores que se miden. Pues bueno, este registro de un análisis de una muestra sería una entrada. ¿Por qué? Porque yo meto la muestra seguramente en un analizador y de manera simultánea me da todo un conjunto de datos. Por lo tanto, todo el análisis sería una entrada y cada uno de los elementos medidos, pues el nivel, ya digo, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas, etcétera, etcétera, cada uno de esos puede ser un elemento. Es decir, número de glóbulos rojos, pues no sé cuántos millones por parte, no sé muy bien cómo se mide. Número de glóbulos blancos, tantos, número de plaquetas, tantos, nivel de lo que sea. Cada uno de estos registros independientes sí que sería un elemento. Pero ya digo, no se registra de manera solitaria en la historia clínica electrónica, se registra de manera conjunta porque pertenece todo a una misma analítica y esa analítica sí que es un nivel de entrada. No sé si con este ejemplo pues, también queda un poco más claro la relación entre estas dos clases. Muy bien. A ver, no sé si me dejo alguna pregunta. Tengo una pregunta, David. Dentro de los, digamos, componentes del modelo de referencia, como hay, ¿no? O sea, está la sección, el clúster, ¿cuáles podrían ser, digamos, opcionales y cuáles serían como obligatorios? O sea, cuando hacemos un modelado, ¿qué sí o sí tiene que tener y qué podría ser como opcional? Es como la pregunta que tengo. Sí, yo digo, cuando en la documentación que sí que está todo esto más completo, sí que está mejor explicado, bueno, está explicado completamente, pero digamos que el camino mínimo, por decirlo así, de lo que sería una composición o un registro en la historia clínica en 306 viene por aquí. Yo registro un documento que es el agrupador de información, que me registra toda la sesión clínica. Bajo por la entrada, es decir, esa composición tiene como mínimo una entrada, que es una anotación en la historia clínica, y como mínimo esa entrada tiene un elemento, y que ese elemento pues va a ser pues, este valor, como veis, pues de él cuelga un tipo de datos. Y esta es la estructura mínima, composición, entrada y elemento. Sobre cada uno de estos
tengo organizadores de la información y estos sí que son optativos. Pues por ejemplo, tengo las carpetas por encima de la composición que simplemente me permiten pues, organizar de manera optativa estas composiciones. Tengo las secciones que me permiten organizar entradas y tengo los clústeres que me permiten organizar elementos. Es decir, composición, entrada y elemento son los que realmente registran información clínica y la carpeta, la sección y el clúster lo que me permiten es simplemente organizar o agrupar esta información clínica. ¿De Ok, acuerdo? Entonces, perfecto. pues eso, la composición, entrada y elemento es lo básico y cuando hablamos de modelado, esto, bueno, en realidad las entradas son estructuras que son mucho más reutilizables, es decir, composiciones van a ser casos de uso, escenarios de uso, y las entradas sí que pueden tener, pues si tengo una entrada que es un diagnóstico, eso se puede reutilizar en muchos documentos distintos. Pero bueno, esto ya es un tema que veremos la semana que viene. Perfecto. Gracias. Tenemos unos Pues, 5 minutos. ¿alguna pregunta más Tenemos unos cinco por el más chat o...? para alguna pregunta adicional. Si hay alguien interesado. eh, bueno, la autoevaluación actual, la idea es que cubre un poco estos temas. Va a ser el contenido 01 y la presentación, la 2, que es modelo de información. Mm, pues si no hay dudas hasta ahora, pues el foro está abierto. La autoevaluación va a ser hasta el día lunes. El día lunes ya colocamos también el material de la siguiente semana. Y bueno, en principio, pues decirles que el siguiente webinar sería el próximo miércoles a las 9 de la mañana, igual hora. Para quienes no hayan podido asistir hoy, o compañeros o colegas les comentan, este webinar de igual forma queda grabado. Pues agradecerles a todos los asistentes y participantes por estar aquí y cualquier cosa estamos atentos a poderles acompañar. No sé si David te tengas algo más como para compartirnos. Bueno, lo mismo que has dicho, que el foro está disponible y cualquier duda que tengáis, pues bueno, la podéis poner por allí y os iremos respondiendo también por allí las dudas que tengáis. Bueno, muchas gracias a todos y seguimos en la participación del curso. Hasta pronto. Gracias, David. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias.